¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, debido nuevamente a que siguen las restricciones, nos vemos impedidos para reunirnos a dar la charla los lunes por la dificultad, por el cambio horario también que hubo en colectivos. Así que bueno, aprovechando que nos vemos los fines de semana, decidimos, bueno, este fin de semana nuevamente grabar el video y compartírselo mañana en el mismo horario, es decir, en simultáneo, para que lo puedan ir viendo. Así que bueno, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Tú eres el agua viva, oh Señor. Espíritu Santo, ven a derramarte hoy. Ven a derramarte, ven a derramarte, ven a derramarte, oh Señor. Ven a derramarte, ven a derramarte, ven a derramarte, oh Señor. Te pedimos, Mamá María, que nos cubras con la sangre de Cristo, de todas las acechanzas del enemigo, de esa sangre que nos va purificando el corazón, que va purificando nuestras inclinaciones a apartarnos del amor de Dios. Te pedimos, Madre, que también nos alcances la gracia del Espíritu Santo, para elegir siempre a Dios sobre todas las cosas. Te pedimos, Mamá, que nos ayudes a seguir en este camino de consagración a Jesús por medio de tu inmaculado corazón. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale de Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, como futuros soldados del ejército de María, este ejército que María va preparando para los últimos tiempos, para llevar adelante la obra que Cristo ha comenzado de la salvación de las almas, tenemos que tener una estrategia de defensa, porque todo ejército tiene una estrategia de defensa, es decir, para preservar ese ejército y para preservar aquello por lo cual lucha, es decir, la salvación de las almas. Así que la lección de hoy se llama Apologética, defensa de la fe y amor a la Iglesia. ¿Qué es la apologética? Justamente esto es la defensa que tenemos que prestar como futuros consagrados. Hay muchas teorías que dicen que la fe no se defiende, que la fe se demuestra. Pero Juan Pablo I, el Papa que estuvo antes de Juan Pablo II, decía que de la fe solo quedará lo que se defienda. Por lo tanto, hay que defender, porque lo que se ama se defiende. Entonces, hoy vemos cómo ya no se cree más por la autoridad de la Iglesia, es decir, como que hay un cuestionamiento constante, que se pide razones de todo, y esto tiene por un lado bueno y por otro lado es malo. Es malo porque esto ha llevado a un ateísmo práctico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ateísmo práctico? A un ateísmo sin fundamento, es decir,
soy ateo porque soy ateo, es decir, no porque lo reflexioné y llegué a la conclusión de que no existe un Dios, sino porque, bueno, Dios no me interesa o lo que me implica es decir que creo en Dios es muy complicado, entonces para no tener que complicarme la vida, directamente no creo en Dios. Esto está llevando también a una indiferencia. Por lo tanto, el ateísmo práctico deriva en esto, en un Dios no existe o que cada uno crea lo que quiera. No importa si creo en un Dios, en otro Dios, si creo en muchos dioses, si creo en lo que me dice el horóscopo, pero también creo en lo que me dice la Biblia, o creo en lo que me dice la que me tira las cartas, y creo también en lo que me dice María. Entonces, es un ateísmo práctico o una mezcla de la creencia. Pero por otro lado, hay una parte buena, porque esto nos ha llevado a profundizar en nuestra fe, a conocer más lo que Cristo nos ha revelado, es decir, a conocer más aquello que creemos, y esto obviamente siempre unidos a la oración. Por lo tanto, nosotros tenemos como deber el formarnos en nuestra fe, porque lamentablemente el mundo está como está, porque los cristianos no estamos anunciando lo que creemos, y porque tampoco estamos viviendo de manera fiel a eso que creemos, y esto lo podemos ver en la carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el primer papa de la iglesia, es decir, aquel a que Jesús le delegó la misión de guiarnos y de mantener la unidad, nos dice lo siguiente: por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con delicadeza y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que bueno, ¿qué nos invita? ¿A qué nos exhorta más que invitarnos? ¿A qué nos exhorta el apóstol San Pedro, el primer papa? A dar razones de aquello que esperamos, es decir, de nuestra fe. Es decir, aquello que creemos y aquello a quién le creemos. Por lo tanto, esta defensa también tiene que venir con amor, obviamente, porque esto no está planteando un ataque de ejercer violencia sobre aquellos que no creen. No. Pedro lo que nos está diciendo es estar dispuestos a dar razones de nuestra esperanza, razones de lo que creemos. Es decir, cuando me vengan a cuestionar, tener razones de por qué yo creo lo que creo. Y esto también viene un poco de la mano con lo que Cristo nos decía en Mateo 28, 20 y 21, es decir, vayan, hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, es decir, enseñar. Y por lo tanto, el ministerio de los apóstoles es de enseñar, y nosotros como cristianos tenemos el deber de aprender de esa enseñanza. Y también esta defensa de la fe, que si bien no lo vamos a tocar mucho en este tema, nos ayuda mucho a defendernos de las tentaciones. Porque si vemos las tentaciones de Jesús en el desierto, Cristo está constantemente defendiéndose con la palabra de Dios. Ante una tentación del demonio, Cristo se defiende con la palabra. Y esto también es muy importante porque hace tiempo que tocan a nuestra puerta protestantes, testigos de Jehová o de otras denominaciones, y muchas veces nos tapan la boca con 2 o 3 citas bíblicas nomás que manejan, o porque también nos van confundiendo y nos van enredando y nos van llevando a otras denominaciones, es decir, coartan nuestra fe. Hay una frase que no tiene el fin de desmerecer ni de insultar a los demás, pero que es cierta, que es católico ignorante, futuro protestante. Es decir, el católico que ignora su fe, tarde o temprano o muy fácilmente va a caer en otra denominación. Por lo tanto, los consagrados tenemos que ser personas firmes, convencidos, que se preocupan por conocer y amar a la iglesia, por conocer la fe, es decir, lo que Cristo nos ha transmitido, para hacerlo también conocer a nuestros hermanos. Los católicos, los consagrados a Jesús por María, no vamos a repetir esa frase tan conocida de que creo en Dios pero no en la iglesia, porque la iglesia es una institución dada por Cristo, es decir, es un designio de Dios que quiere hacerse presente. Entonces, bueno, un futuro consagrado, como van a ser ustedes, tiene que ser un católico entonces firme, convencido,
que se preocupa por conocer y amar su fe y hacerla conocer a los demás, y que tiene que estar formado especialmente en estos temas en los que más somos cuestionados. Sí, qué importante que es también que podamos estarlo, porque a mí me pasó estar en situación, una misión, que yo tenía cero formación teológica, fue hace muchos años, y caí en casa protestante, que me salían con citas bíblicas que a mí me desarmaban. Y qué bueno es, hoy ahora estando formada, tuve la oportunidad de hablar con muchos protestantes y realmente también a ellos hacerlos dudar, incluso que ellos no tengan respuesta para darme a mí frente a algunas cosas. Entonces, de verdad es bueno porque la iglesia tiene respuestas. Cuando los protestantes a veces nos hacen planteos o nos tiran algunas citas bíblicas, muchas veces, como no estamos formados, pensamos que tienen la razón. Pero en realidad la iglesia ya dio respuesta a todo eso y nosotros tenemos que apropiarnos de todo ese conocimiento para poder realmente defender la fe creyendo que esta es la verdadera iglesia. Entonces, bueno, hay 3 niveles para defender la fe. El primero es ante los no creyentes, que son los ateos. El segundo es ante los creyentes no cristianos, que son los musulmanes y los judíos. Y el tercero es ante los católicos, ante los cristianos no católicos, que son los protestantes. Entonces vamos a hablar de los 3 niveles, pero especialmente nos vamos a centrar en el tercer nivel, que hoy en día es el nivel que más se puede ver, porque ateos no hay tantos ateos, es más un ateísmo práctico. Pero sí, hoy estamos sobre todo minados de cristianos protestantes. Incluso la Iglesia Católica muchas veces toma como que se va protestantizando en algunas cosas o va cediendo. Entonces, bueno, es importante también poder custodiar lo que es la verdadera iglesia. Entonces, bueno, primer nivel es ante los ateos. Los ateos son aquellos que niegan la existencia de Dios y muchas veces fundamentados en alguna teoría científica. ¿Qué pasa? Muchas veces esas teorías, por ejemplo, no sé, bueno, los ateos que no creen en Dios porque no creen en la creación, porque dicen que existe el Big Bang. Bueno, está todo bien, sería, pero llega un punto que, bueno, ¿quién creó el primer átomo del Big Bang? Y ahí, como que sí o sí, siempre entra el pensar que hay algo más. Santo Tomás de Aquino tiene cinco vías como para llegar al conocimiento de Dios. Claro, para argumentar a los ateos. De esas 5... Perdón, antes es importante aclarar que la teoría del Big Bang fue elaborada por un sacerdote católico. Así que daba como supuesto de que Dios existía. Claro, y que sí, o sea, existió, es una teoría que puede haber existido el Big Bang, pero bueno, el que creó la primera célula, ¿quién fue? El primer átomo, y ahí sí o sí entró Dios. Y Santo Tomás de Aquino, de estas 5 vías, hay 2 vías, que una es la vía del movimiento, que dice que el universo exige de un primer motor inmóvil, que es precisamente Dios. Es decir, que todo lo que se mueve, o sea, lo podemos ver en las cosas, todo lo que se mueve necesita ser movido por alguien. Si yo, no sé, empujo un carro con ruedas, el carro se mueve, pero yo lo tengo que empujar. Si un auto anda, necesita de un motor. Es decir, sin ese motor el auto no funciona. Nosotros, si no tenemos la respiración y todo nuestro sistema, que es como nuestro motor, no nos podemos mover. Entonces, en ese mismo orden, se necesita de un primer motor que haya sido el que generó el movimiento del universo, es decir, que nosotros nos podamos mover y que las cosas puedan funcionar. Claro, por eso se habla de un primer motor inmóvil, es decir, es necesario que ese primer motor que dio movimiento a todo, a la vez no haya sido movido por nada, claro. Porque si hubiese sido movido por algo, habría un motor que es anterior a él. Exacto. Y por lo tanto la cualidad de Dios es justamente ser esto, el principio. Exacto. Y después hay otro que es la vía de causalidad eficiente, y es que cada cosa reclama como el haber venido de alguien. Por ejemplo, yo vengo de mis padres, esta silla viene de la mano de un carpintero y la madera viene de un árbol. Todo viene de alguien, pero llega un punto que hay alguien que no vino de nadie, o sea, que fue el que empezó la cadena. Entonces eso sí o sí, bueno, va a Dios. Entonces, por la lógica también se puede entender mucho y se puede argumentar lo que es la existencia de Dios, la existencia de este alguien
superior que dio inicio a las cosas. Y que sí, muchas veces las teorías científicas pueden describir los fenómenos, pero no pueden explicar de dónde vienen. Por ejemplo, yo estoy haciendo un diplomado de geología, y en angiología es todo sobre Santo Tomás de Aquino. Angiología es el estudio de los ángeles. Y Santo Tomás sostiene en su tesis que los ángeles mueven los astros. Entonces el sacerdote que nos lo daba decía que él adhería a esa teoría de que los astros, las estrellas, son movidos por los ángeles. Y como que dijo, yo no sé bien qué es lo que dice la física, si la física tiene alguna teoría sobre cómo se mueven. Y bueno, justo había un físico ahí y dijo, en realidad la física explica cuál es el movimiento, pero no puede explicar cómo se mueven esos astros, es decir, quién genera ese movimiento. Entonces, de la misma manera, podemos ver cómo la ciencia describe describe los fenómenos que suceden, pero no puede dar respuesta a de dónde es que viene todo eso. Y también es muy bueno pensar, muchas veces pensamos que la fe y la ciencia son dos cosas que están completamente separadas. Y en realidad la fe es un complemento perfecto con la ciencia y la ciencia con la fe. Poder complementar, poder unificar y que la ciencia nos ayude a entender y a describir, pero que con los ojos de la fe podamos también creer de dónde viene eso y quién es la causa que creó todo eso. Entonces, también... No, aparte, es buenísimo pensar que Dios creó todo, ¿no es cierto? Y si no hubiese sido por el pecado, nosotros hubiésemos conocido todo muy bien, sería. La fe viene a raíz de que nos hemos separado de Dios y que por la fe tenemos que volver a creer en Dios. Por lo tanto, la fe nos ilumina sobre las cosas naturales, sobre aquellas cosas que la ciencia viene a explicar. Exacto. Y también podemos ver cómo muchos científicos decían que cuando más estudiaban las cosas del universo, cuando más estudiaban científicamente, más podían entender o más podían ver y creer que había alguien perfecto que había hecho todo perfecto. Entonces podemos ver cómo muchos científicos estudiando la ciencia creyeron más en Dios. Entonces, bueno, eso, que la fe y la ciencia tienen que complementarse. Y que, bueno, ante los ateos está esta respuesta, pero justamente hoy en día no vivimos tanto como un ateísmo de personas que no creen en Dios, sino personas que creen en un Dios, pero es como este ateísmo práctico de, bueno, creo que existe algo más grande, pero no... Por la duda no me comprometo, no voy a hacer cosas que quiera que cambie mi vida. Exacto. Y bueno, y una frase que los invitamos a anotar en su cuadernito, que es muy importante para dar respuesta frente a aquellos que dicen no creer en nada, es la siguiente frase: donde hay orden, hay inteligencia. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, si yo llego a una isla y me encuentro con una casa construida, lo primero que se me ocurre pensar es, acá hay alguien. No se me ocurre pensar, bueno, ¿será que se cayeron las palmeras? ¿Y será que con la erosión del viento las maderas se cortaron de forma rectangular y que luego por el viento esas maderas se levantaron y empezaron a volar y se fueron uniendo unas al lado de la otra, y que de algún lugar remoto vino volando una teja y se puso, y después otra teja y otra teja y otra teja, y después los clavos clavaron esas maderas y mágicamente apareció una bisagra para la puerta? Entonces no, lo primero que pensamos es, acá hay alguien. O lo mismo, un ejemplo que podríamos hacer es desarmar un reloj, ponerlo dentro de una bolsa y sacudirlo. Y así nos podríamos pasar la eternidad sacudiéndolo, que si no hay una inteligencia que ordene las piezas del reloj, nunca se va a llegar al reloj como tal. Entonces, la lógica es sumamente importante, y sumamente importante es la ciencia para iluminar la fe y la fe para iluminar a la ciencia. Entonces, esto sería el primer campo, es decir, con aquellos que no creen. Y también podríamos incluir el tema de los milagros, que eso más adelante lo estaremos hablando, porque también esos hechos que sobrepasan a simple vista las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la sábana santa, que es imposible recrear semejante cosa, porque está como la imagen de la persona impresa como quemada en la tela. Sobre esto habla mucho el padre Loring, que los invitamos a ver. Aquel que quiera tener un poco más de información sobre esto nos puede pedir los videos, y él explica lo que implica la sábana santa, que
bueno, no tiene explicación cómo puede ser que una persona haya quemado su propia imagen en una tela y que incluso la tela haya quedado con relieve. Bueno, terminando este primer punto, contra aquellos que no creen en Dios, tenemos el segundo punto, ante los creyentes, pero no cristianos. Dentro de este grupo tenemos a los musulmanes, a los judíos, algunas sectas, y también el tema de la nueva era, aquellos que dicen creer en un Dios, pero como una energía, no como una persona como creemos los cristianos, es decir, que creemos en Cristo. Entonces hoy en día podemos ver cómo no se puede hablar contra nadie, pero todos pueden hablar contra la iglesia. Y tenemos dos puntos de persecución a la iglesia. Por un lado tenemos en Oriente, donde la persecución es física y obviamente también moral, pero que se va y se asesina a aquellos que se dicen creyentes en Cristo. Es una persecución totalmente sangrienta, donde implica la muerte de la persona, el sufrimiento, la flagelación. Cada 5 minutos en el siglo XXI, en pleno siglo, están muriendo en la parte oriental del mundo. No, que obvio que es algo que los medios de comunicación no nos dicen, que estamos viviendo los cristianos un martirio en la otra parte del mundo, pero lo estamos viviendo. Yo tengo una amiga que ahora es monja, pero que en un momento se fue a Oriente, y que incluso la gente cristiana se tatúa la cruz para que en el momento en el que lleguen a matarlos no duden de su fe. O sea, a ese punto estamos viviendo un martirio de sangre, y bueno, obvio que también es algo que los medios de comunicación hoy no nos dicen. Están tapando constantemente, porque cuánto se anuncia la muerte por este virus, el COVID, pero lo que es increíble es la muerte que hay de cristianos en Oriente, miles y miles por día. Mientras que en Occidente, como ya lo hemos estado hablando, está la persecución indirecta, es decir, transformar la cultura, transformar nuestra forma de pensar, como podemos ver en canales como Discovery Channel, Nat Geo, que se encarga de engañar a las personas haciéndole dudar sobre sus principios de fe. Cuando hablan de, por ejemplo, blasfeman contra los santos, blasfeman contra el mismo Jesucristo, dicen que encontraron los huesos de Jesucristo, dicen que encontraron tal o cual cosa, un hijo perdido de Jesús, cosas así que van deformando nuestra fe. Entonces eso nos va alimentando para que después el mundo y el demonio se hagan el festín con nuestras dudas. Por lo tanto, es bueno cuestionarse cuánto tiempo pasamos viendo estos programas, cuestionarse si es de verdad o no lo que nos están enseñando por la televisión. Entonces, un ataque indirecto a la iglesia es un ataque sutil que va metiéndose en nuestra cabecita y de ahí la va transformando. Yo, el padre de una amiga, por ejemplo, luego de ver la película del Código Da Vinci, dejó de creer. Cuando el Código Da Vinci son puras y puras mentiras, no es una cuestión histórica, sino que es la invención de un tipo que tenía este fin justamente, confundir a la gente. Y bueno, y puntualmente, ¿por qué la defensa contra los musulmanes y los judíos y las otras personas que creen como en un Dios energía? El tema de los musulmanes, creen en Cristo pero como un profeta, no creen en Dios no creen en Jesucristo como Dios verdadero, y lo veíamos en la cita de Mateo 28, que dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado, y al verlo se postraron delante de él, es decir, lo adoraron. Adorar es esto, reconocer como Dios. Por eso los católicos no adoramos a la Virgen María. A la Virgen María la veneramos, pero la adoración solo corresponde a Dios, porque sería engañarnos, sería adorar es reconocer como Dios, y solo Dios es Dios. Y Jesucristo es Dios, cuestión que los musulmanes no reconocen. Es decir, niegan la divinidad de Jesucristo. Por otro lado, los judíos no reconocen en Cristo al Mesías que debería de venir, es decir, al Hijo de Dios. Entonces lo consideran como una persona que quiso ser como una especie de tumulto, pero que en realidad no era el Mesías esperado por ellos. Ellos, por ejemplo, siguen esperando al Mesías, pero nosotros sabemos bien que Cristo era el Mesías por todos los cumplimientos que hay en la Biblia de las profecías, es decir, lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesucristo, de lo cual estaremos enviando citas para que ustedes también tengan la posibilidad de cotejar todo esto que le estamos diciendo. Y por último,
bueno, vamos al tercer nivel, que es ante los cristianos no católicos, que son los protestantes. Y ante esto tenemos que saber primero, y anótenlo, la Iglesia Católica es la única Iglesia de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que las obras de Dios siguen el orden de la encarnación. Con la encarnación sabemos que Dios vino a nosotros, que Dios quiso hacerse visible, se quiso hacer palpable, se quiso hacer tangible, se quiso hacer cercano. Y porque si no era así, para nosotros iba a ser como muy difícil entablar esta relación con Dios. Podemos ver como antes de la venida de Jesús la relación con Dios era muy lejana. Y en cambio, con la venida de Jesús se hizo tan cercano al punto que lo podemos comulgar, que nos podemos hacer uno con Él, que está presente en la Eucaristía. Se hace así, palpable, tangible, cercano. Entonces todas sus obras se siguen con este orden, ¿no? Se ordenan a esto, a la encarnación. Y así fue como Dios quiso quedarse y quiso dejarnos un signo visible y sensible de su presencia y de su cercanía. Entonces podemos decir que Dios tenía como dos opciones: o quedarse con nosotros así como estaba, o estar en todos los lugares a la vez. ¿Y qué eligió? Eligió estar en todos los lugares a la vez. ¿Y cómo hizo esto? Fundando la Iglesia. De esta manera la Iglesia empieza a ser este órgano visible, esta forma que tiene Él de quedarse con nosotros, de esta forma tan cercana, tan visible, tan tangible. Y entonces fue así como decidió fundar su Iglesia. Y su Iglesia la fundó primero dejando a sus 12 apóstoles. ¿Qué pasa? Que si hay 12, entre 12 no mandan los 12 todos juntos. Se necesita también un orden. Y ahí fue que lo puso de cabeza a Pedro. Entonces podemos entender acá un poco, bueno, ¿no? Que la Iglesia es esta forma que Dios tiene de hacerse y de quedarse presente para nosotros. Este signo visible que tiene para quedarse con nosotros, y también esta jerarquía que Él puso. Entonces, en adelante, desde que Él fundó la Iglesia, le dio esta misión de perpetuar la presencia y la misión de Cristo. Entonces, ¿cómo perpetúa la presencia de Cristo? Y siendo Iglesia, pero bueno, especialmente también con la Eucaristía. La Iglesia nos da a Jesús que se queda en cuerpo, en sangre, en alma y en divinidad en la Eucaristía. Y eso se puede mantener gracias a que existe la Iglesia. Y también anunciando. Entonces perpetúa la presencia y la misión de Cristo en el mundo. Y si Cristo no hubiese instituido la Iglesia, el mensaje de Cristo se habría diluido, porque Jesús fundó a su Iglesia y los mandó a evangelizar. Y si Jesús no hubiese fundado la Iglesia no hubiese evangelizado y no hubiese llegado hasta nosotros el mensaje de Cristo. Entonces, para evitar que se diluya el mensaje, para hacer que su venida acá haya sido fructífera, fundó a la Iglesia y lo puso de cabeza a Pedro. Entonces podemos leer cómo en Mateo 16-18 le dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces podemos leer cómo Jesús dice, claro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y no dice mis iglesias, sino que dice mi. Es decir, fundó una Iglesia. La Iglesia que fundó es la que viene de Pedro. Y ahí podemos decir, bueno, ¿cuál es la Iglesia que viene de Pedro? ¿Cuál es la única que tiene la sucesión apostólica? La Iglesia Católica. Y la primera vez que se usó la palabra católica fue en el año 107, que San Ignacio de Antioquía escribió una carta. Acuérdense de esto, que más adelante vamos a hablar qué es lo que crean los protestantes, pero en el año 107 fue la primera vez que se llamó a la Iglesia Católica, a la Iglesia Cristiana Católica. Es decir, que esto ya venía de antes. Y las iglesias protestantes nacen en el siglo XVI. Pero si nacen en el siglo XVI, del año 33 al 16, al siglo XVI, hay
muchos años, hay 1600 años. Entonces, ¿cómo fue que los protestantes conocieron a Cristo? Si no fue porque la Iglesia Católica anunció el Evangelio, perpetuó esta misión de anunciar el Evangelio. A los protestantes les llegó el conocimiento de Cristo gracias a la Iglesia Católica y gracias a la misión de la Iglesia Católica. Entonces, podemos ver cómo la Iglesia Católica es la única que fundó Cristo para ser fiel custodia y para propagar sus enseñanzas. Y también el pensar que la Iglesia Católica permaneció desde hace miles, o sea, desde el año 33 hasta hoy, nos habla de este origen divino que tiene la Iglesia Católica. Porque si fuese solo una obra humana, no estaría existiendo hoy. No habría gente que hoy muera por su fe en la Iglesia, porque ya se hubiese diluido hace años. Cuando una idea humana dura tantos años, a pesar de todos los errores de la gente, a pesar de los errores de sacerdotes, de obispos, de los propios laicos. Si la Iglesia sigue perdurando es porque hay un origen divino que la fundó y que hoy la mantiene y que hace parte de esta promesa que dijo Jesús a Pedro: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A pesar de que haya tantos enemigos, incluso hoy dentro de la Iglesia Católica sigue de pie. Esto nos habla de que el Espíritu Santo es el que está con la Iglesia Católica, sosteniéndola, que la Iglesia Católica es divina. El otro día escuchaba un video de un protestante que se convirtió al catolicismo, pero cuando fue a hablar con un sacerdote contándole que había descubierto todos los fundamentos, o sea, se había dado cuenta que la verdad estaba en la Iglesia Católica. El sacerdote le dijo, el sacerdote un poco confundido, pobre, porque recibió mala doctrina, le dijo: bueno, es lo mismo si sos católico, protestante, no pasa nada, no sé qué. Y el protestante enojado le dijo: ahora con tu respuesta creo más en que la Iglesia Católica es la única iglesia, porque si sigue existiendo, a pesar de que haya sacerdotes como vos, entonces realmente la Iglesia Católica es una obra de Dios. Entonces, Cristo, para fundar su iglesia, elige una cabeza visible, es decir, una referencia para que los cristianos de los siglos venideros, como lo está diciendo en la oración sacerdotal Jesús: te ruego por aquellos por los que por su palabra, es decir, por la palabra de los apóstoles, van a creer, para que nosotros tengamos una referencia. Entonces lo elige al apóstol San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es importante porque Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Pedro se empezó a llamar porque Jesucristo le cambió el nombre. Y esto es algo que nos tiene que hacernos preguntar: ¿por qué? En Juan 1:42 le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, es decir, Pedro, que significa piedra. Y esto, como podemos ver en la palabra, no lo hace con ningún otro apóstol. Hay una interpretación protestante que dice que Jesucristo le dice: tú eres Pedro, y después dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, como haciéndose referencia a Jesucristo mismo, que Jesucristo es la piedra, obviamente, pero él quería edificar sobre Pedro. Entonces esto no tiene sentido, porque ¿para qué le iba a cambiar el nombre? ¿Para qué iba a ser semejante cuestión para finalmente decir que él era la piedra? Sí, aparte el nombre que le puso es Petrus, piedra. O claro. sea, lo conoció y le dijo: vos te vas a llamar piedra. Claro, o sea, y en ese momento el nombre Pedro no existía, empieza a existir a partir de este cambio de nombre. Es decir, una persona que ni se imaginaba qué podía significar, viene Jesucristo y te dice: te vas a llamar piedra. Es como que claro, lo habrá hecho pensar a Pedro qué significaba. Y en ese momento el nombre revelaba la identidad de la persona. Era muy importante el nombre porque nos hablaba de quién era esa persona. Y apenas lo conoció a Pedro, le puso el nombre de piedra. Y más adelante le dijo explicó claro, el motivo por el cual se había llamado Pedro, es decir, piedra. Y esto es importante lo que decía Mili, que revela la identidad, el nombre, y que también Dios había hecho esto con algunos personajes bíblicos, de cambiarle el nombre según la misión. En Génesis 17, del 4 al 5 dice: por mi parte esta es mi alianza contigo, le dice a Abraham. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham.
es decir, con la H en el medio, que Abraham significa justamente padre de muchas naciones. Lo mismo pasó con Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Entonces, vemos que Dios tiene esta dinámica de cambiar el nombre a las personas para asegurarles, para develarles la misión que van a tener. Jesucristo, como Jesús significa eso, Dios salva. ¿Y por qué antes le revela que se iba a llamar Emmanuel? Porque Emmanuel es Dios con nosotros. Pero la misión de Jesús iba a ser salvar al mundo. Por lo tanto, Jesús, Dios salva. Entonces, no es casualidad que se le cambie el nombre, porque obviamente nada en la palabra de Dios es casualidad. Si está en la palabra de Dios, es por un sentido. Entonces, Piedra, está llamado a sostener, darle consistencia y darle unidad a la iglesia de Cristo. Es decir, no que la iglesia se divida en un montón de denominaciones, es decir, que cada uno interprete lo que quiere. No, tener un punto de referencia, tener una piedra donde decir, esta es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, nos ayuda a ver esta realidad. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia que quiso fundar Cristo? La iglesia en la que está Pedro. Porque, como en esa misma cita, en Mateo 16 dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, lo está constituyendo mayordomo. Hasta que vuelva Cristo, el encargado de abrir y cerrar la puerta es justamente Pedro. Por lo tanto, es un ministerio particular. Es decir, cuando hablamos de ministerio, hablamos de servicio. Pedro tiene un servicio particular a la iglesia, que es pastorear, confirmar en la fe y asumir el liderazgo en momentos difíciles. Este ministerio de pastorear lo podemos ver en Juan 21:15. Cuando Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. El apacentar los corderos era la obra propia del pastor, es decir, Jesús lo dejó como pastor para apacentar el rebaño, llevar el rebaño en su nombre. Después, el ministerio de confirmar en la fe lo vemos en Lucas 22 del 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos en la fe. Es decir, mostrarles la fe verdadera porque van a ser zarandeados por el enemigo. El demonio les va a querer confundir, les va a querer arrebatar el tesoro de la fe, les va a querer arrebatar la gloria. Por lo tanto, tu misión es pastorearlos y confirmarlos en la fe. Es decir, hacer su fe firme y la fe verdadera. Y después podemos ver que él asume el liderazgo en momentos decisivos, como en Hechos 1, del 15 al 22, cuando dice que uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo, es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo este tiempo, que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigos de su resurrección. Esto cuando están por elegir al apóstol que iba a suplir el lugar de Judas. Por lo tanto, esto es propiciado, esto está realizado en nombre de Pedro. Y lo último, para cerrar esta parte, es que Pedro siempre en la lista de los apóstoles es nombrado primero, e incluso se le agrega este adjetivo. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, de sobrenombre Pedro, el primero, y después sigue describiendo a los demás. Por lo tanto, podemos ver la importancia de Pedro, por la importancia del Papa, que significa papá, en la iglesia. Claro, porque ¿qué tiene que ver esto que decimos de Pedro? Que después cuando Pedro fue muriendo fueron asumiendo distintos papas, y cuando ese papa moría, asumía otro y así. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es entonces la verdadera iglesia? Podemos decir la que viene de Pedro, porque Cristo a Pedro lo constituyó piedra. Claro, a medida que van muriendo se van pasando las llaves
hasta que vuelva el dueño de la casa y le entreguen las llaves. Exacto. Entonces, entre medio de tantas denominaciones, nos sirve encontrar cuál es la iglesia que viene de Pedro. Y la iglesia que viene de Pedro es la iglesia católica, que tiene la sucesión de 266 papas hasta hoy el Papa Francisco. Entonces, bueno, podemos ver cómo la unidad de la iglesia está herida. Cristo soñaba con una sola iglesia. Por eso sobre Pedro edificó mi iglesia y no edificó mis iglesias. Cristo habla de edificar una sola iglesia. Podemos leer cómo en Juan 17, en la cena pascual, Jesús le dice al Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que la iglesia sea una. Después en la carta de Efesios podemos leer cómo nos dice la palabra. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense qué distinto es leer esto y encontrarnos con la realidad de la iglesia hoy. Acá dice que tiene que haber un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero nos encontramos con que cada denominación cristiana cree en un bautismo distinto. No que el bautismo de los chiquitos, que el bautismo de los grandes, que el bautismo es necesario, que el bautismo no es necesario. ¿Quién tiene la verdad entonces? La iglesia que Cristo fundó. Cristo soñaba con una sola iglesia. Y tampoco podemos admitir que hay muchas iglesias, porque la palabra también nos dice en Efesios 5:25, que dice, maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Es decir, que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y cómo podemos pensar entonces que hay muchas iglesias y que todas esas denominaciones de iglesias están bien? Si pensamos en eso, estaríamos defendiendo que Cristo tiene muchas esposas y sería algo medio raro. O sea, Cristo tiene una sola esposa, que es la iglesia, que es la iglesia que Él fundó. Entonces, sí, es verdad pensar que, bueno, que la iglesia que es imperfecta, que muchas personas dentro de la iglesia fallan, que son infieles, pero ahí está la fidelidad de Cristo, la fidelidad de Cristo que se sigue quedando con la iglesia que Él fundó, que la sigue eligiendo y que la sigue santificando. No por los méritos de la iglesia, sino por los méritos de Cristo. Pero fíjense cómo Cristo soñaba con una sola iglesia. Bueno, entonces Cristo tenía esta unidad. ¿Qué pasó? Se produjo un cisma, un no a la unidad. Podemos ver que hasta el siglo XI había una sola iglesia, que era la Iglesia Católica Romana. En ese tiempo, esta única iglesia se dividió en dos pulmones, que hoy se lo llaman los dos pulmones de la iglesia. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Pero en su esencia, ambas celebran los sacramentos, ambas creen en la Virgen María, ambas pueden vivir la liturgia de igual manera, creen en la sucesión apostólica. Entonces, hasta ahí era esta iglesia dividida en dos pulmones, pero en su esencia se mantenía. ¿Qué pasó? En 1517 había un sacerdote que se llama Martín Lutero, que era profesor, era agustiniano, Agustino Recoleto, daba clases, profesor de Biblia. Él se especializaba en dar romanos y la carta a los romanos. ¿Y qué pasó? Se separó de la iglesia. Entonces produjo esta fractura y escribió 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Obviamente que muchos lo defienden a Lutero porque dicen, bueno, en ese momento había mucha corrupción dentro de la iglesia, había muchas, dentro de la jerarquía de la iglesia, incluso sacerdotes, obispos, se vio mucha corrupción, mucha mentira, pero no tiene fundamento lo que hizo, porque los santos que reformaron la iglesia no lo hicieron yéndose de la iglesia, lo hicieron estando en la iglesia y dando la vida por esa única iglesia. Eso lo podemos ver en San Ignacio, en San Francisco. Esa es la verdadera reforma de la iglesia. En cambio, lo que hizo Lutero fue hacer un cisma, se fue afuera de la iglesia, eligió salir de la iglesia y formar algo distinto, que no es la verdadera iglesia. Entonces el verdadero problema de Lutero en realidad no fue tanto la inmoralidad de la iglesia, sino que él malinterpretó
la Biblia. Porque, como dijimos, él daba Romanos, y leyendo la carta a los romanos, entendió una cosa que lo entendió mal porque es una herejía lo que dijo. Y es que Pablo dice, no somos justificados por las obras, sino por la fe. Entonces él leyó esto y lo malinterpretó. Entonces llegó a predicar que él podía adulterar 1000 veces por día y que eso no importaba si él tenía fe. Es decir, que no se importaba tanto en lo que se hacía, sino que importaba tener fe. Yo puedo tener toda una vida de pecado, pero si tengo fe me voy a salvar. Eso es lo que Lutero predicó. Y Lutero no se quiso retractar de esto. Entonces ahí es como el comienzo de lo que hoy conocemos como las denominaciones protestantes, que empezó con Lutero, pero que hoy en día existen más de 40.000 sectas. Podemos ver cómo después de Lutero se empiezan a separar distintas personas, como Calvino, que funda la iglesia calvinista, como el rey Enrique VIII, que estaba casado con una mujer que era estéril y le pidió al obispo la nulidad y el obispo no se la quiso dar, entonces funda lo que hoy es la iglesia anglicana. Y se empieza a pensar que la iglesia católica, muchos piensan que la iglesia católica es una iglesia más dentro de todas estas iglesias, que son todas iguales de válidas, como que la iglesia católica se iguala a cualquier denominación protestante, pero en realidad esto no es así, porque como dijimos, la iglesia católica es la única iglesia de Cristo. Y bueno, existe hoy esto que es el protestantismo, con el cual la iglesia sostiene un diálogo ecuménico, que diálogo ecuménico quiere decir que mantiene un diálogo, pero que no es que está todo bien lo que vos crees, sino que justamente el ecumenismo busca que los protestantes también puedan creer y puedan volver a adherirse a esta verdadera iglesia que es la iglesia católica. Claro, porque una de las obras de misericordia no solo es ayudar a los enfermos, no solo es ayudar a los pobres, sino que dentro de las obras de misericordia también están la obra de corregir al que yerra, es decir, corregir al que se equivoca. Entonces, bueno, es corregir a aquellos que están apartados de la verdad para volver a traerlos al rebaño que Cristo quiso fundar, que es la Iglesia Católica. Exacto. Y bueno, como dijimos, la única que tiene la sucesión apostólica es la Iglesia Católica. Los demás no pueden demostrar sucesión apostólica porque no la tienen. Y también suelen afirmar, tienen una teoría que yo la escuché personalmente de protestantes, que dicen que la Iglesia Católica surge en el siglo IV. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, antes existía la Iglesia cristiana, la Iglesia que fundó Cristo, que estaba todo bien. ¿Qué pasaba? En ese momento la Iglesia era perseguida. Entonces, las celebraciones y todo eso se daban en privado, no se daban en público porque la Santa Misa, por ejemplo, no se vivía en catedrales en público que podía ir cualquiera. No, se celebraban en privado porque estaba prohibido hacer eso. Existió un emperador romano que se llama Constantino, que en el año 313 creó lo que es el Edicto de Milán. Y que a partir de ese Edicto de Milán, los cristianos dejan de ser perseguidos y también Constantino regala las primeras catedrales a la iglesia. Entonces la fe cristiana dejó de vivirse como algo prohibido y públicamente los cristianos pudieron profesar su culto. Entonces, ¿qué dicen los protestantes? Que cuando se metió Constantino, como que la iglesia se pervirtió. Entonces en ese momento los romanos creían en los paganos y que hasta el año 313 estaba todo bien, la iglesia cristiana vivía re bien, pero cuando se metió Constantino, ahí la iglesia cristiana se empezó a paganizar. Entonces la iglesia católica es eso raro que nace, que no es la iglesia cristiana, sino que es como una mezcla de pagano con cristiano y que está todo mal. Pero vemos que esta teoría tiene muchas inconsistencias. Primero, ellos dicen que la iglesia católica, que es esta mezcla de paganismo con protestantismo, nace en el año 313. Y como vimos, San Ignacio de Antioquía en el año 107 escribió por primera vez y nombró a la iglesia como católica. Es decir, que la iglesia católica existe antes del año 313. La segunda inconsistencia es que en ese momento, y hasta el Edicto de Milán, los cristianos eran mártires, o sea, estaban dispuestos a vivir su fe hasta la muerte. Entonces, ¿cómo podemos pensar que aquellos mártires que daban su vida a causa del Evangelio, que daban la vida por su fe, iban a permitir que la iglesia se pervirtiera? No lo iban a permitir, iban a seguir muriendo con tal de que la iglesia no se pervierta.
Entonces la segunda inconsistencia es que hasta ese momento los que formaban la iglesia eran mártires. La tercera inconsistencia es que los protestantes surgen recién en el siglo XVI, es decir, en el 1600. ¿Y cómo puede ser que si Jesús prometió que el fuego del infierno no iba a prevalecer sobre su iglesia, iba a permitir que desde el año 313 hasta el año 1517, que es donde nace el protestantismo, no haya iglesia? Que de 21 siglos que tiene la iglesia, 12 siglos la iglesia haya estado pervertida. Eso significa defender que Jesús es un mentiroso. Y sabemos que Jesús no miente. Que si Jesús prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre su iglesia, no iba a permitir que por 12 años la iglesia esté pervertida. Entonces, un poco estas son las inconsistencias. Y también un poco muchas veces pasa escuchar que muchos que eran católicos se van a iglesias protestantes y dicen que ahí conocen a Cristo, que ahí tuvieron un encuentro personal con Jesús, que ahí de verdad conocieron lo que es el amor de Dios. ¿Y qué pasa? El problema no está en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica nos da todos los medios, tenemos mucha más riqueza que los protestantes, porque tenemos la Eucaristía, tenemos la Virgen María, tenemos toda la enseñanza, tenemos la tradición, tenemos toda la riqueza. Pero muchos católicos no viven fervientes. Entonces, como no viven su fe católica ferviente, se encuentran con un protestante que vive su fe fervientemente, y entonces ahí creen que en la iglesia protestante está lo mejor de Dios. En realidad lo mejor está en la iglesia católica. Lo que pasa es que muchas veces no vivimos fervientemente nuestra fe desde el catolicismo. Y bueno, y los tres presupuestos del protestantismo, es decir, sobre lo cual se basa el protestantismo, son solo Biblia, libre interpretación y solo fe. Sola escritura, es decir, solo la Biblia. Suelen preguntarnos, ¿dónde dice en la Biblia que usted puede venerar a María? ¿Dónde dice que te puedes consagrar a ella? ¿Dónde dice que puedes venerar imágenes? Y yo me pregunto, los católicos nos preguntamos, ¿dónde dice en la Biblia que lo único que hay que creer es en lo que dice la Biblia? Porque desde el cisma luterano se ha puesto en contraposición con la tradición, que esto ya estuvimos explicando un poco. La fe nuestra nace de la Sagrada Escritura, es decir, de lo que se escribió, la palabra revelada y escrita, y de la palabra revelada transmitida oralmente. Mientras que la Iglesia Católica, por lo tanto, dice el Catecismo, insiste en proclamar la palabra escrita, Biblia, y la palabra transmitida oralmente, es decir, la tradición. Las iglesias protestantes solo proclaman la sola Escritura. Esto a nosotros nos cuesta entenderlo un poco porque ahora es muy fácil escribir, pero en aquella época no era tan fácil escribir así como así. No es que agarraban una computadora, escribían, imprimían mil Biblias y las salían a repartir. No, antes era mucho transmitido oralmente, es decir, Pedro no salió y empezó a escribir, Pedro salió y empezó a predicar. Y uno que escuchó a Pedro tomó nota de eso y después sí se fue armando la Sagrada Escritura, la Biblia entera. No es que se ponían a escribir, porque tampoco Cristo los mandó a escribir, Cristo los mandó a predicar la buena noticia. Claro, aparte casi nadie tenía una Biblia en su casa, o sea, era impensable en ese momento. Claro, entonces tenemos que distinguir entre la palabra escrita y la palabra oral en contraposición a la sola Escritura. Y también hay que distinguir entre la tradición con mayúscula y la tradición con minúscula. La tradición es la palabra revelada, transmitida oralmente en la iglesia, pero que no está contenida en la Sagrada Escritura, que tiene la fe pero que no está en la Biblia. Es decir, aquello que se transmitió de boca en boca y que llegó a transformarse en lo que hoy creemos. Y la tradición son esas costumbres eclesiales, las costumbres propias de la iglesia, que van cambiando. Por ejemplo, antes la misa se celebraba de espaldas, ahora la misa se celebra de frente. Antes la misa se celebraba en latín, ahora la misa se celebra en español o en otras lenguas. Por lo tanto, esas son las tradiciones con minúsculas. Aparte, por otro lado, no todo está en la Biblia, y esto sí lo dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Juan 21, 25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Primera de Corintios 11:2.
Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Por lo tanto, como decíamos antes, Jesús no mandó a los apóstoles a escribir, sino que los mandó a predicar. Por lo tanto, la palabra escrita, antes de ser palabra escrita, fue palabra oral. Por lo tanto, nosotros creemos en la Sagrada Escritura y en la tradición. Exacto. Y dentro de la tradición también entra lo que es la interpretación verdadera de la Sagrada Escritura. Porque ¿qué pasa? También los protestantes creen en lo que es la libre interpretación. Es decir, que cada denominación interpreta una cosa distinta de la Biblia. Porque a mí el Espíritu Santo me dice una cosa, al otro le dice otra cosa, al otro le dice otra cosa, y ¿será el Espíritu Santo? Exacto. Y podemos ver cómo no puede ser interpretada libremente porque fue confiada a la Iglesia. Y que la tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite a sus sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven y expongan y la difundan fielmente en su predicación. Es decir, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios está encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo hace en nombre de Jesucristo. Es decir, que no cualquiera puede interpretar lo que dice la palabra como yo quiero, como a mí me parece. No, ya está interpretado, ya el magisterio de la Iglesia interpretó lo que quiere decir la palabra de Dios. Esto es distinto y hay que salvar las diferencias de, por ejemplo, cuando yo hago una lectio y qué es lo que Jesús me quiere decir a mí con esto, porque la palabra sí es viva y eficaz y Dios me sigue hablando a mí a través de su palabra. Entonces esto es una cosa. Pero otra cosa es interpretar que la Biblia, no sé, qué es lo que dice la Biblia sobre el bautizar a los niños. Y una iglesia interpreta que hay que bautizar a los niños y otra que no, y otra que no es necesario bautizar. No. Esta interpretación sobre las verdades de la fe, sobre qué quiere decir la palabra con esta cosa u otra, es la tarea que tiene el magisterio de la Iglesia. Porque no puede ser que el Espíritu Santo a una secta revele una cosa y a otra secta revele otra, que María es virgen a una, que María no es virgen a otra, que... el Espíritu Santo no se puede contradecir. Y muchas veces pasa que nosotros somos limitados, somos humanos, tenemos un entendimiento y una inteligencia que varía, que es contradictoria muchas veces, y que si queda en nosotros la interpretación, también la despojamos de su carácter sobrenatural. Y por eso la interpretación está dada a el magisterio de la Iglesia. Está confiada a la Iglesia y al magisterio de la Iglesia, de la única Iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica. Juan 17:21, 1 Timoteo 3:15 nos dice: la Iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la segunda de Pedro, del 1 al 20, nos dice: pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, nadie puede interpretar por cuenta propia. Y la segunda de Pedro 3:16 nos dice: en ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura para su propia perdición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que hay pasajes difíciles que los solemos interpretar torcidamente si no es por el magisterio de la Iglesia que nos ilumina. Y también podemos pensar que fue la Iglesia, bajo la luz del Espíritu Santo, que definió el canon bíblico. Es decir, qué textos son realmente bíblicos y realmente provienen del Espíritu Santo y qué no. Acá, por ejemplo, los evangelios apócrifos quedaron afuera de los evangelios. Entonces, si esto se hizo en el año 397, ¿cómo puede ser que los protestantes que no creen en la autoridad de la Iglesia, a la vez crean en la palabra, crean en la Biblia que la Iglesia definió que es la que realmente es palabra de Dios, que la Iglesia definió como canon bíblico? Claro, es como si yo ahora me pregunto, ¿por qué me dicen que eso es palabra de Dios? Claro. Entonces, si los protestantes dudan de la autoridad de la Iglesia, tienen que dudar también de la palabra de Dios, del canon bíblico, que es lo que nosotros creemos hoy, que realmente es palabra de Dios porque realmente provino del Espíritu Santo. Claro, porque si a mí me dan una Biblia y me dicen esto es palabra de Dios, digo, bueno, y capaz que lo escribió una persona hace
no sé, unos siglos y en realidad dijo ser palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Pero por la tradición, por la sucesión apostólica, yo sé que esta palabra fue la que transmitió Cristo y que de unos a otros se fue transmitiendo. Y que los apóstoles confiaron esta palabra a los padres apostólicos y los padres apostólicos la transmitieron a los demás. Es decir, esto es lo que la iglesia creyó desde el inicio, porque Dios le ha dado una gracia, que es la gracia de la autoridad para interpretar. Y llama la atención que justamente Pedro, cuando habla de estos pasajes difíciles de interpretar, adivinen de quién vienen esos pasajes difíciles. Del apóstol Pablo, porque dice: tengan en cuenta como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender. Entonces, en las cartas de Pablo hay pasajes difíciles de entender. Y justamente fue lo que le pasó a Lutero, que interpretó otra cosa de un pasaje de Pablo. Claro, porque la carta de los romanos es una carta paulina. Es decir, una carta de Pablo. Por lo tanto, acá también sacó el tercer presupuesto, solo la fe, basado justamente en este escrito de Pablo en Romanos 3:28. En la que dice: porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y acá donde se le armó la confusión, el matete, porque entonces dicen que solo somos salvados por la fe. Y esto tiene parte de razón, porque por la iglesia nos asociamos a la salvación que Cristo obró en nosotros por su muerte, es decir, por su sacrificio. Y esto es dado al hombre por la fe, es decir, yo creo en eso por la fe. Pero esa fe está llamada a convertirse en caridad. No solamente es creer en Dios, sino quererle a Dios, es decir, y obrar conforme a lo que creo. Porque si yo, no sé, digo, sí, te amo, bueno, le puedo decir te amo, pero en realidad la estoy amando, es decir, la fe está llamada a convertirse en obras. Entonces, se arma el problema. Somos justificados por la fe, pero sin las obras de la ley. ¿Pero qué serán estas obras de la ley a las que se refiere Pablo? ¿Se referirá a los mandamientos? Oponiéndose a lo que Cristo dijo: si quiere ser perfecto, cumple los mandamientos. No, estas obras de la ley son las costumbres de los judíos, las leyes que ellos habían insertado: la circuncisión, la purificación de la mano, la observancia del sábado. Estas obras de la ley significan, no las obras de caridad. Por lo tanto, la salvación viene por la fe y por las obras, las cuales no se realizan sino por fe. Porque si no es por fe, ¿por qué voy a entregarme al martirio? ¿Por qué voy a preferir la muerte a dejar de creer en Cristo? Entonces, y esto es importante, porque si no es por fe, las obras también pueden convertirse en egoísmo. Es decir, ayudo a los pobres porque me hace bien, enseño a los demás porque me hace bien. ¿Qué pasa? Es una cuestión egoísta, porque estoy usando al otro para sentirme bien. O sea, las obras que hacemos nosotros las hacemos por fe. Ayudo al otro porque es mi hermano, y lo reconozco mi hermano porque creo en un Dios que es Padre de ambos y que estamos los dos insertos en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, por amor ayudo a mi hermano, más allá de que me haga bien o no me haga bien. ¿Por qué enseño a los que yerran? Por amor, porque quiero el cielo también para esa persona. Quiero darle la gracia que Cristo me ha dado de conocerlo a Él. Y también está confirmado en la palabra que nos salvamos por las obras. Las obras buenas son necesarias para la salvación del hombre. En la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, dice: lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Romanos 2:6, o sea, en la misma carta de los Romanos, dice que Dios retribuirá a cada uno según sus obras. Es decir, retribuirá, cuando hablábamos del cielo, la retribución, es decir, la retribución es aquello conforme a lo que yo obré. Si obré mal, el infierno; si obré bien, el cielo. En Apocalipsis 20:13, el mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y en Mateo 25:31, Jesús dice: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Por lo tanto, las obras son necesarias para la salvación, porque
como lo dice Pablo también, la fe pasará, la esperanza pasará, lo único que va a quedar es el amor. Otro tema en el que somos atacados o cuestionados por los hermanos separados, los protestantes, son el tema de las imágenes, basados en una cita bíblica, Éxodo 24. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Una orden de Dios, no hacer imágenes. Entonces, ¿qué? Cerramos Facebook, cerramos Twitter, cerramos Instagram, no hacemos ningún más dibujo, no escribimos más, porque la escritura pasa a ser una imagen de un pensamiento, es decir, entonces no podemos tener billete, no podemos tener escultura, no podemos tener foto. ¿Es esto lo que en realidad quiso decir Dios? Si leemos en el versículo unos versículos anteriores, en el libro del Éxodo, en el 24, que habla de no te harás ninguna escultura, anteriormente está hablando de los ídolos, es decir, no tendrás otros dioses delante de mí, porque era muy difícil en la concepción que tenían los antiguos, una concepción muy concreta, no ver en lo que creaban a un dios, es decir, entonces creaban una escultura y ya pensaban que eso era Dios. Entonces esto lo que Dios les está prohibiendo, no hacerse dioses, no hacerse ídolos, pero sí poder hacerse imágenes, porque nosotros mismos somos imagen de Dios. Aparte, esto queda más que resuelto en la encarnación, cuando Dios toma una imagen y se hace visible. En Éxodo 25:18 también dice una orden de Dios de hacer querubines, es decir, hacer imágenes de ángeles, imágenes de algo que está en el cielo. Y antes había dicho que no había que hacerse imágenes. Entonces acá queda comprendido lo que Dios le quiso decir. Por lo tanto, nosotros sabemos que las imágenes representan a una persona. Yo, por ejemplo, cuando veo una foto de Mili, no digo, ahí está Mili, no. Yo sé que esa imagen la representa a ella. Lo mismo cuando veneramos una imagen de María. Sabemos que María no es esa imagen, sabemos que María está en el cielo. Lo mismo cuando veneramos una imagen de Jesús. Sabemos que Jesús está en el cielo, que no es esa imagen. Pero cuando está en la Eucaristía, Jesús sí está presente ahí. Porque ese pan y ese vino se han transformado en Jesucristo. Jesucristo está presente ahí. Sí, muchas veces también se nos critica porque como que se nos dice que no podemos crear en una imagen la verdadera imagen de Jesús. Pero yo pienso, no sé, a mí mi hermanito hace un dibujo de mí, me derrite de amor y yo sé que esa soy yo, aunque no esté igual. Entonces lo mismo pasa con nosotros, nos hacemos imágenes de Dios, que sabemos que no es realmente la misma cara que Jesús, pero que nos llevan a representarlo, a imaginarnos que está Él, y que Jesús también se derrite de amor cuando le dibujamos a Él, aunque le dibujemos medio. Entonces, bueno, es un poco lo de las imágenes, que representan una presencia, que sabemos que no está en esa imagen, pero que nos representa y que nos lleva a pensar en eso. Y que si este Jesús se hizo imagen visible, también nos podemos hacer imágenes que nos recuerden a Él. Y por último, vamos a hablar un poquito de María. Muchas veces se nos critica porque nos arrodillamos frente a una imagen de María, porque nos dicen que adoramos a María, que la idolatramos. Pero en realidad las primeras imágenes de María siempre eran o de María embarazada o de María con el niño. Después se fueron haciendo algunas imágenes de María sola, pero casi siempre ella está embarazada o con el niño. Y cuando María está sola, también nos podemos arrodillar frente a una imagen, porque nosotros no adoramos a María, nosotros la veneramos. ¿Y qué es venerarla? Venerarla es respetarla, es amarla, es imitarla, es sentir su cercanía de madre, porque reconocer el honor que Dios mismo le ha dado. Dios la llama llena de gracia, Dios mismo le dice bienaventurada. Entonces, si Dios mismo le dice eso, imagínense cómo le habrá honrado Jesús, así nosotros también. Exacto, porque también estamos siguiendo un mandato bíblico, porque María dice, me llamarán feliz todas las generaciones. Entonces, cuando hacemos eso, estamos cumpliendo un mandato bíblico. Y la estamos también teniendo como madre, que tenerla como madre es un mandato bíblico, que vimos que nos ha dado Jesús en el momento de la cruz. Entonces, por ahí es un poco absurdo pensar que cuando amamos a María le estamos restando importancia a Dios, porque también nosotros nos acercamos a María para agradar más a Dios, porque sabemos que si nos acercamos primero a María nos va a ayudar a llegar a Jesús, que si Jesús vino al mundo por medio de María, nosotros tenemos que seguir e imitarlo a Él, y por medio de María llegar a Él, por medio de la llena de gracia que nos adorna de sus virtudes, de sus méritos, que nos enseña,
que vamos de su mano, que Jesús cuando nos ve con ella, la ve más a ella que a nosotros. Y también Montfort nos dice que, en el numeral 247 del tratado, que Jesús y María están tan íntimamente unidos que intentar separar es como intentar separar a la luz del sol. O sea, ¿cómo podemos separar a la luz del sol? Imposible. ¿Cómo podemos separar a Jesús de María? Imposible. Y es lo mismo que pensar también que cuando uno está como esta dicotomía, ¿no? Es o Jesús o María. Es como que a mí me digan o él o Jesús. O sea, no puede ser, porque él me ayuda y me enseña a amar más a Jesús, y Jesús también me da el amor para que yo lo pueda amar más a él. Entonces lo mismo pasa con la Virgen María, pero todavía más, porque ella es perfecta, porque ella es la llena de gracia. Entonces ella nos ayuda, ella nos reviste de sus virtudes, de sus méritos, de sus gracias, y tenemos la certeza absoluta de que María sí nos va a llegar a Jesús mejor que nadie, porque ella conoce el camino como nadie, y ella es la esclava del Señor. Ella es la única que se dio enteramente a Dios y que nos ayuda también y nos enseña a que nos podamos entregarnos enteramente a Dios. Y también decimos que María es nuestra madre, y si seguimos la Biblia podemos ver cómo Jesús formó una familia. Jesús, cuando enseña el Padre Nuestro, nos enseña a llamarlo al Padre, Padre. Podemos ver que Jesús es el Hijo, nos dice la cita: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea sea salvo. Nos dice la carta a los Hebreos que nosotros somos hijos en el Hijo y hermanos entre nosotros. Entonces tenemos un Padre, tenemos un Hijo, nosotros somos los hermanos de ese Hijo, y en el Hijo somos hijos de ese Padre. ¿Y qué nos falta? Nos falta la Madre. Y por eso Jesús, al momento de la cruz, la nombra a María como nuestra Madre. Y cuando la nombra a María como Madre, dice: todo está consumado. Es decir, fue como que dijo: la familia ya está completa. Tenemos un Padre, tenemos una Madre, nosotros somos hijos. Y también los judíos llaman a Abraham el Padre en la fe, porque fue el primero en creer. Y María, en la Nueva Alianza, fue la primera en creer. Entonces, si Abraham es padre en la fe, María, podemos decir con total tranquilidad que es nuestra madre en la fe. Y además... Y para ir cerrando, es importante tener en claro que María, ¿cómo se define ella? Yo soy la servidora del Señor. Porque sí, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay uno solo que puede estar entre Dios y los hombres, ser sacerdote eterno, que es Jesús. Pero María media entre nosotros y Jesús. Ella es el camino por el cual quiso venir Dios, a Jesucristo, a nosotros, y por el cual nosotros debemos ir a Dios. Fue en la pancita de María donde Dios se unió al hombre. Por lo tanto, no hay que tener miedo en amar a María, porque nunca se la va a poder amar más que a Jesús. Porque ella siempre nos va a llevar a amarlo más a Él, como lo hizo con Isabel, que apenas concibió a Jesús, se fue de su pariente Isabel. Isabel quedó llena del Espíritu Santo cuando llegó María. Por eso, cuando decimos María, ella dice Jesús. Así que no temamos amar a María, porque ella es la servidora de Dios. Así que, para ir cerrando esta larga y densa lección que capaz se haya podido hacer, estamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer, porque sabemos que por ahí es mucha información. Por eso la tarea va a consistir en releer nuevamente esta lección para ir haciendo bien todas estas cosas que las vamos a ir aprendiendo de a poco, ¿no es cierto? Y entonces releer la lección y hacer un resumen con las citas bíblicas, para también poder formarse y aprender. Y tener en cuenta esto, que nosotros vamos a ir a atacar a los demás, sino a defendernos. Y también cuando vayamos a evangelizar a los demás, tener fundamentos. Así que te damos gracias, Madre, por enseñarnos tantas cosas. Te pedimos que nos ayudes a gustar de la defensa de nuestra Madre Iglesia. Te pedimos la ayuda para estudiar todas estas lecciones y formarnos como fieles soldados de tu ejército, el ejército de la Inmaculada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos.